Hola, bienvenidos a la clase de ecuaciones diferenciales. Hoy vamos a empezar estudiando algunas definiciones básicas y la clasificación de las ecuaciones diferenciales para luego ir en los ejemplos y en los ejercicios prácticos. Una ecuación diferencial es una ecuación que contiene las derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. También podemos estudiar el orden en una ecuación diferencial. La definición es el de la derivada de mayor orden contenida en la ecuación. El grado que tiene una ecuación diferencial es la potencia a la que está elevada la derivada de mayor orden, siempre y cuando la ecuación diferencial esté dada en forma polinomial. Bueno, a continuación tenemos algunos ejemplos. Esta es una ecuación que tiene una derivada de la variable y con respecto a x. Podemos observar que la variable independiente es la x, la variable dependiente es la y. Entonces esta es su primera derivada de la y respecto de la x, más 5xy es igual a 0. Esta es una ecuación diferencial. Como decía la definición, contiene derivada de una, en este caso de una variable dependiente respecto a una independiente. El orden que tiene esta ecuación diferencial, en este caso es de orden 1 porque tiene una sola derivada. En esta otra ecuación, el orden es de segundo porque tiene dos derivadas, dos veces derivada. Y el grado de esta ecuación es la potencia a la que está elevada el que tiene mayor grado. En este caso se entiende que tiene potencia 1. En ejemplo C, el orden de la ecuación diferencial es de segundo orden y su grado es de segundo. ¿Por qué? Porque el que tiene mayor orden, que en este caso es la segunda derivada de y respecto a x dos veces, tiene potencia 2, entonces ese es de grado 2. Bueno, a continuación tenemos la clasificación de las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales se dividen de tres maneras: por el tipo, por el orden y por el grado. Vamos a ver una de ellas, que es según el tipo. Otra vez se puede clasificar en ordinarias y parciales. Es de tipo ordinaria cuando la ecuación diferencial contiene derivadas de una o más variables dependientes respecto a una sola variable independiente. Es decir, cuando tenemos solamente una variable independiente. Es de tipo parcial cuando la ecuación diferencial contiene derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. En este caso es una sola variable independiente, es ordinaria, y más de una variable independiente es la parcial. Según el orden, puede ser de primero, segundo, tercero, n orden. Y la forma de expresar matemáticamente en forma general una ecuación de primer orden es una función que contiene variable independiente, variable dependiente y su primera derivada. Eso se iguala a 0. Si es de segundo orden, va a tener variable independiente, variable dependiente, primera derivada, segunda derivada igual a 0. Si es de tercer orden, entonces va a tener una función que tiene variable independiente, dependiente, primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, es igual a 0. Entonces, en forma análoga, generalizando, para n orden va a ser una función que tiene variable independiente, variable dependiente, primer orden, segundo orden, tercero, cuarto, hasta n orden, es decir, hasta n derivadas. Y por último, es una ecuación diferencial según el grado, que puede ser lineal o no lineal. Es lineal si la variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado, es decir, la potencia que tiene la variable y sus derivadas tienen que ser todo de grado 1.
Y la segunda condición es que cada coeficiente de la variable y sus derivadas dependen solamente de x. Es decir, no tienen que haber otra variable, tiene que ser solamente de x. Y se dice que es no lineal las que no cumplen estas dos condiciones. Bueno, de esta forma entonces tenemos la clasificación de las ecuaciones diferenciales y en el siguiente video vamos a hacer ejemplos de cada una de estas clasificaciones.